que hoy parecen no ser los que tuvo el régimen chavista, como Lula da Silva, como Evo Morales, Gabriel Boric en Chile, que es un presidente de izquierda y que fue uno de los más críticos del gobierno de Maduro. Sí. ¿Cómo va a impactar esto en la Argentina, ¿no? En la Ujú. geopolítica de Argentina, teniendo en cuenta que tenemos un presidente que está en las antípodas ideológicas y políticas de Nicolás Maduro? Bueno, me parece que es una lista internacional en un día como hoy, es una de las opiniones que más tenemos que escuchar, y ahora justamente lo tenemos en línea. Exactamente, ahora sí le damos la bienvenida a Alejandro Safarov, como bien decías ahí, Hugo, analista político internacional, y elecciones de Venezuela es el tema del día. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Minuto a Minuto. Buenos días, Carla, Hugo, a toda la audiencia de Minuto a Minuto, FM Solo, un gran placer. Buenos días. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿le parece lógico el resultado por 7 puntos a favor de Maduro o no? No, claramente es un fraude, claramente, pero esto viene sucediendo desde que Maduro comenzó su carrera presidencial con Hugo Chávez, casi, bueno, en el lecho de muerte, ¿no? Cuando lo empoderaron. Si el fraude en Venezuela es una constante, ¿no? Nadie escapa a eso que está pasando, y muy lógico, sobre todo teniendo en cuenta que la transición amigable que Maduro espera y sus cómplices de poder, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, es así. Bien. Es decir, la única forma amigable que pueda irse el chavismo, en este caso, Maduro, del poder en Venezuela, es que tenga un reaseguro para todas las violaciones de derechos humanos que hizo y que sigue haciendo, ¿no? Ahora, Y eso, como no sucede con esa garantía, no la tiene, en este caso, de esta oposición, de González Urrutia y de Corina Machado y todo el espectro de que se sumaron a esta plataforma de partido opositor, no lo han logrado. Entonces era claro que iba a ser un fraude más cantado, porque no tienen las condiciones, las garantías para poder irse a sus casas sin ir presos, ¿no? Recordemos, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, incluso se acuerdan ustedes las observaciones que hizo Bachelet, que estaba a cargo de esa área de Naciones Unidas, que supuestamente era un gobierno de izquierda, las críticas de Noam Chomsky en el 2017, ahora ya, bueno, ya sabemos que falleció Noam Chomsky, pero no se fue de este mundo sin haber dicho que el fracaso de las izquierdas en Latinoamérica tenía que ver con la corrupción, básicamente, ¿no? Se habían comido todo el boom de los commodities entre el 2003 y el 2008, la soja, el petróleo, todo lo que nos fue bien a los latinoamericanos no se tradujo en mejoras o muy pocas mejoras para todo lo que fue el boom de los commodities en ese periodo, del gas, el petróleo, bueno, en general los hidrocarburos y la agricultura. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente para todos los latinoamericanos, porque es un dolor muy grande para todos, ¿no? Sabemos los venezolanos que transitan nuestras calles en San Salvador de Jujuy, en tantas ciudades de nuestro país, bueno, lo que vemos en Buenos Aires, realmente una tragedia para Latinoamérica, y que nos interpela a preguntarnos qué estamos haciendo con la democracia, qué estamos haciendo con nuestro proceso, con nuestra vida, cómo vivimos, cómo queremos vivir, con políticos que ganen elecciones y se hagan millonarios a costa del pueblo. Esa es la pregunta que dejaría yo a la audiencia, ¿no? Queremos vivir en el marco de democracias que no son tanto con políticos millonarios y un pueblo empobrecido. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente con esto nos muestra que no hay herramientas institucionales, ni de la ONU, macro, ¿no? Comunidad internacional, ni de la OEA, que es el organismo regional nuestro, Organización de Estados Americanos. El Mercosur lo sacó a Venezuela por violar la cláusula democrática, pero miren lo que pasa. O sea, no hay todavía una herramienta transparente que nos permita poder intervenir positivamente en un caso como este de fraude.
Le hago una pregunta. ¿Cree que a partir de este resultado electoral Estados Unidos va a profundizar sus sanciones contra Venezuela? Estados Unidos negoció con el régimen de Maduro. El gobierno de Biden dejó de presionar al gobierno de Maduro. Eso es lo más grave de todo lo que hizo Estados Unidos. Qué bombita, ¿eh? ¿Eh? Qué bombita acabaste de tirar. Sí. El gobierno de Biden es cómplice de Maduro, ¿Por qué? porque no hizo lo que tenía que hacer, lo que venía haciendo desde el gobierno de Donald Trump, salvando la distancia y la diferencia, y sabemos también cuáles son las cosas qué cosas hizo mal el gobierno de Donald Trump, ¿no? Sin defenderlo a Donald Trump. Pero en eso Donald Trump presionó al gobierno de Maduro, por ejemplo, a los ricos venezolanos del régimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que negoció Biden? Impunidad de visas y de otros favores a los políticos millonarios que forman parte de esa red de complicidad y de favores económicos que tienen el gobierno de Maduro, Fuerzas Armadas, el gobierno, todas las familias que se vienen enriqueciendo a costa del pueblo venezolano. ¿A cambio de qué negoció eso? Petróleo, a cambio de petróleo, a cambio de menor, tal vez, o menor injerencia, tal vez, de los regímenes de los gobiernos de China, Irán y Rusia, es decir, en realidad, Rusia con Estados Unidos negociaban esa impunidad sobre Venezuela, ¿no? Bien. Hay muchos negocios que están por fuera de nuestros radares que hacen los gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos y a costa del dolor del pueblo venezolano. Alejandro, si bien bueno, hay algunas posturas, ya salieron algunos presidentes a hablar, ¿no? Sin ir más lejos, Boric fue uno de los primeros en la madrugada, Sí. también la calle Pou, que fueron los principales, y también nuestro presidente, ¿no? Que Sí. entendemos no están haciendo lazos fuertes Javier Milei con los otros presidentes, pero ¿cómo deja estos resultados los lazos con Argentina? Entendemos de que la dolarización para Argentina era también un paso siguiente de acuerdo a la campaña, ¿no? Que tenía Javier Milei, pero que la dolarización se ve reflejado en lo que pasa con Venezuela como un paso que no beneficia a los pobres, sino que por el contrario, empobrece más a las sociedades. No, yo creo que ese tema de la dolarización está todavía muy a largo plazo en el caso de nuestro país. Es otra la situación de la Argentina en relación a lo que pasa en Venezuela, que Venezuela, algunos puntos en común tenemos, por ejemplo, nuestro sistema político no hizo los cambios que tenía que hacer, por ejemplo, con YPF, no exploramos nada, nos quedamos sin gas. Ustedes se acuerdan de ese proceso que nos pasó a los argentinos, Sí. que le está pasando ahora a Bolivia, le está pasando a Bolivia. Uh-huh. La factura de no hacer los deberes con respecto a los hidrocarburos le está pasando a Bolivia, están sin gasolina. Entonces, ahora eso que pasa con Venezuela tiene que ver con lo que dijo Noam Chomsky en el 2017, ¿no? Los grandes términos de intercambio a favor de América Latina, el boom de los commodities, hidrocarburos, soja, gas, todo lo que nos iba bien desde el 2003 y el 2011, un poquito más, y no hicimos los deberes como sociedades, digamos, no estoy personalizando ni siquiera en cuanto a los gobiernos populistas, entre comillas, que les tocó gobernar en ese periodo, pero no invirtieron en lo que tenían que invertir y no fue suficiente para que nuestros países puedan salir de la trampa de los commodities, ¿no? De la dependencia grande que tiene Latinoamérica de los productos primarios. Boric es un ejemplo de estabilidad en cuanto al sector de izquierda y que no es políticamente correcto con la ideología y está mostrando realmente que es una izquierda que piensa desde una forma parecida a la izquierda europea, de respeto
a la izquierda moderada de respeto de las instituciones y que está viendo claramente, porque pasó con Bachelet, ¿se acuerdan cuando fue representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas e hizo un informe lapidario de lo que pasaba en Venezuela con los opositores? Bueno, Boric está en esa tendencia, en esa línea, y es muy saludable que pase eso en América Latina, ¿no? Que un gobernante de ese sector no sea políticamente correcto con su ideología, sino que respete la institucionalidad y lo que está pasando realmente, que es un fraude astronómico lo que pasa con Venezuela. Zaffarov, le consulto, sí. había imágenes que creo que nos iban impactando a todos en relación a los veedores internacionales, muchos de ellos argentinos, diputados nacionales que llegaban a Venezuela, otros periodistas que ni siquiera eran políticos, y que los esperaban en el avión, les sacaban el pasaporte, les sacaban el celular, los retenían varias horas, los metían en un avión camino a Perú, a Panamá, y que recién en el otro destino les devolvían el pasaporte y el celular. La pregunta es, eso obviamente es ilegal, ¿o no? Independientemente del veedor de la elección. Si yo, Hugo Krasnoroda, quiero viajar a Venezuela con mi pasaporte, ¿por qué motivo puedo no entrar? ¿Cómo se permitió eso? Ya estarías en la lista negra. Pero por eso digo, ¿no? eso se dio a ojos de todo el mundo, y no se vio una respuesta muy fuerte de la comunidad internacional a eso. No se vio, solamente el periodismo lo captó, como vos decís. Exacto. Y incluso le pasó a Alberto Fernández, que son que es de la misma, amigos y socios del madurismo, ¿no? Entonces incluso a él no lo dejaron entrar, porque claro, si los observadores independientes, entre comillas, ¿no? O por lo menos con esa intención de observar que esté todo bien con la institucionalidad de las elecciones, y bueno, si no pudieron entrar, estaba claro que el fraude se venía. Y además, imagínense ustedes 8 millones de venezolanos afuera queriendo votar, o sea, habilitados por la Constitución de Venezuela para poder votar, pero se los impidieron. O sea, apenas llegaron a votar 20.000 personas. Sí, y eso así, tampoco tuvo un rechazo internacional muy marcado. Tampoco, ¿no? Entonces el tema realmente es muy triste, ¿no? Es un día, para mí, yo siento personalmente un día de tristeza para los latinoamericanos, para el mundo en general, pero particularmente porque uno ha tenido oportunidad de hablar, de tener contacto con la colectividad venezolana ya nueva, la colectividad más nueva de Jujuy, y realmente uno ve cómo lo vienen sufriendo el exilio forzado, ¿no? De dejar familias, trabajo, vidas, ¿no? Por un grupo de delincuentes que se han enquistado en el poder, que saben llegar al poder, que usan los sueños de la gente y que después, obviamente, traicionan esos sueños a cambio de corrupción. Bien. Entonces, estamos viendo cómo, y que nos puede servir esto, porque de algo tenemos que tener ejemplos los argentinos que nos está pasando, porque estamos pagando los platos rotos de eso también nosotros. Nosotros ahora, la crisis que tenemos, viene por eso. Tenemos que ser conscientes de que en las próximas elecciones que tengamos, podamos elegir gente honesta, porque elegimos siempre gente que sabe llegar al poder y que se enriquece. Y eso no ayuda a la democracia en el siglo XXI. Nos ha costado mucho llegar a la democracia, hacer esta transición de gobiernos autoritarios a democráticos, pero no estamos haciendo bien los trabajos desde el punto de vista de la institucionalidad, de que empoderamos a gente corrupta que se hace millonaria y que gestiona mal las cuestiones del Estado. Lo vemos día a día en todos los aspectos. Eso tenemos que resolver, porque si no vamos a pagar los platos rotos como lo estamos haciendo, pero no es deseable llegar al caso de Venezuela. Miren lo que les pasa a ellos. No solamente ¿no? eso. Decíamos, ahora miren un ejemplo, ¿no? Se está mintiendo con el caso de Bolivia. Se está mintiendo con el caso de Bolivia. Venían diciendo que no era un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas responden al presidente. Es una lucha interna por el poder del MAS. Es una lucha interna entre Arce y Evo Morales. Después podemos discutir, por otro lado, si le va bien o no, si hace bien las cosas Arce. Arce fue el ministro de Economía en la época del boom de los commodities de Bolivia, pero no hicieron las inversiones que tenían que hacer, y miren lo que está pasando con la gasolina.
Por suerte, ellos lograron una estabilidad en la inflación, lo que nosotros nos está costando sangre del pueblo argentino, el pueblo trabajador argentino. Pero bueno, esto es un ejemplo de que tenemos que ser razonables a la hora de elegir gente que realmente pueda ser apta, que sea apta para estar en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados y todo, porque si no, no nos sirve de nada como pueblo. No vamos a aprender y vamos a chocar de nuevo, digamos, en situaciones de pobreza, de marginalidad. No hemos logrado, miren ustedes, les doy un ejemplo de una serie, ¿no? Yellowstone, se quejaban los norteamericanos en esta serie por tener que gestionar un estado de 300.000 kilómetros cuadrados, Montana, al norte de Estados Unidos, limítrofe con Canadá, 8.000 empleados públicos, y se quejaban por esa situación de no generar oportunidades de trabajo para esos 8.000 empleados públicos. ¿Qué nos queda a nosotros en el norte argentino? Exacto. ¿No? Un ejemplo de conciencia, digamos, un baño de conciencia de qué es lo que nos pasa, por qué tenemos tanta pobreza. Tenemos que generar empleo privado, esa es la respuesta, en un mundo de inteligencia artificial. Pero si nosotros sumamos a nuestro sistema político a gente que no da respuesta a esa necesidad, a esa demanda del pueblo trabajador, va a ser difícil que lo hagamos. Entonces, el nudo de la cuestión en Latinoamérica sigue siendo lo mismo. Las crisis reiteradas que venimos viendo en los últimos años, prepandemia y pospandemia, tienen que ver con que no hemos resuelto qué nos pasa con el mundo laboral. Así es. Alejandro, nosotros le agradecemos un montón por su tiempo. Sabemos que día lunes todavía está muy fresco, se va a ir tamizando, como quien dice, y decantando toda esta noticia, pero igual estaremos muy atentos porque sabemos de que hubo idas y vueltas entre Javier Milei y Maduro en su momento. Sí, eso va a seguir, esa novela va a seguir. Sí, anoche volvió a Maduro a calificar a Milei como fascista, traidor a la patria, y Milei volvió a decir de que no va a reconocer el resultado de las elecciones, así que por supuesto va a seguir, sí. Sí, eso va a seguir así, y está bien que digamos, está bien que Milei es coherente con lo que dice, o sea, que no debe reconocer claramente. Lo que pasa es que cómo llevamos, ¿qué hacemos qué hacemos los países, qué hace la comunidad internacional para solucionar el problema de esos millones de venezolanos a quienes se les ha derrumbado la vida por Maduro? No alcanza solamente con que no reconozcamos al gobierno de Maduro o a estas elecciones. Y eso es una responsabilidad que las grandes potencias que están enquistadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no han resuelto. Bueno, ese es un tema de la comunidad internacional en general que tenemos que ver para mediano y largo plazo y poder ver cómo evolucionamos, ¿no? ¿Qué les sirve a nuestras democracias para que los pueblos no sean traicionados? Así es. Muchas gracias, Safarov. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Alejandro Safarov, analista político internacional, sobre las elecciones de Venezuela. Le iba a preguntar, porque me quedó dando vuelta, desde marzo hay activistas que están acogidos, ¿no?, en la Embajada de Argentina, justamente hablando de la persecución que estaban recibiendo con persecución